Ya sabe la opinión pública, la que no lo sabe hoy, entérese por favor, que la Contraloría precisamente ratificó lo denunciado por el presidente de Colombia y el ministro de Salud, el superintendente en su momento. Las EPS son un sistema de corrupción política y obviamente social de Colombia. El caso de la nueva EPS, el más grande, lo demuestra. Primer afiliado de la nueva EPS es el que la fundó, el expresidente Álvaro Uribe Vélez, que también tiene un retrato aquí y por acá. ¿Sigue afiliado? Puntos suspensivos. Aquí encontramos desde el año 2018, en el tema de liquidaciones, fue un documento que me entregó el señor Duque como empalme, que la insolvencia patrimonial en el año 2018, el conjunto de las EPS tenía menos 8,5 billones de pesos de la plata del entonces. Y ustedes pueden ver en este cuadro que en diciembre del 2021, cuando hubo una liquidación masiva de EPS, esa insolvencia patrimonial bajó a menos 10,1. Si no se hubiera liquidado, esa insolvencia patrimonial hubiera aumentado de 8,5 a 10 billones. ¿Qué quiere decir? Que el mecanismo para disminuir la insolvencia patrimonial de las EPS en el conjunto de todas se llama liquidación de EPS. Es lo que han hecho todos estos gobernantes de aquí para atrás. Creo que con más o menos unas 130 EPS en Colombia permanentemente. Desde que empezó a regir la ley 100 que estableció este sistema de intermediación del dinero público. Pero miren lo que pasa en el siguiente cuadro que está ahí. Las deudas de las EPS con las IPS, discúlpenme las palabrejas. ¿Por qué tan parecidos los nombres? Para que usted se confunda. Para que usted crea que en un hospital que lo atendieron, lo atendió la EPS. No se confunda. El dinero es del Estado, en primer lugar, todo. Dos, la E es un intermediario, EPS. Y la clínica que presta el servicio, el hospital, es I. ¿Y entonces qué le pasó a los hospitales en los mismos años? Pues había una deuda de los intermediarios, no le habían pagado a los hospitales y clínicas 15 billones. Cuando la insolvencia patrimonial era 8,5, prácticamente ahí ya estaba quebrado el sistema en 2018. Gobierno que empieza de Duque. La liquidación solo salvó a los propietarios de las EPS de pagar sus deudas que quedaron registradas y por ahora perdidas porque no se pagaron por 20 billones de pesos en el 2021 a los hospitales, a las enfermeras, a los enfermeros, a las médicas, a los médicos, a la señora que lleva los títulos, al personal administrativo del hospital, que ese sí lo atendió a usted. Así que ustedes pueden ver que entre más se liquida, más crece la deuda que dejan en los hospitales y no la pagan porque se liquidó. Que le quedaron 20 millones de pesos de deuda. Papito, váyase para donde quiera porque ya no hay quien la pague. Bueno, eso no es lo que hicimos nosotros. Miren cuando llegamos, 2022 finales. Miren lo que encontramos cuando ya no la tomamos intervenida legalmente en el año 2024, mes de abril. Ahí hicimos los primeros ejercicios contables. ¿Y qué apareció? Ahí tienen ustedes el cuadro. Las partes rojas es lo más importante. La EPS, primera columna, fue lo que entregó la Junta falsamente y la presidencia. Y la segunda columna, lo que encontramos ya e hicimos una nueva contabilidad y sus diferencias son abismales. De 2,9 billones, casi 3, se pasa a 8 billones. Una diferencia de 5 billones. Habían escondido 5 billones de pesos para no ponerlas en la contabilidad. En más o menos 12 millones de facturas que este gobierno descubrió cuando intervino la nueva EPS en abril del 2024. Voy a pasar a este segundo cuadro, que es ya los costos de la EPS. O sea, ¿en qué se gastó la plata? Pues si no pagaron 5 billones de pesos, es que no tenían la plata o se la gastaron en otra cosa. He ahí el punto de la investigación. Y entonces este cuadro más o menos nos dice, si ustedes lo ven, nueva EPS, costos totales en billones de pesos del año 2019 al 23. Y se ve la línea de 14 billones a 24 billones. Más o menos 10 billones más en un solo año. De 14 pasaron a 24. Háganme el favor. ¿Esto es posible? O sea, creció tanto los afiliados en un año que tuvieron que gastar más y más en sus tratamientos. ¿O en qué se gastaron el dinero? Ustedes dicen que es porque nosotros no dimos la plata. Mientras hacían esta operación, miren ustedes todo el desarrollo del crecimiento de recursos de aseguramiento que han dado los gobiernos. 2025, que todavía está el curso, vamos en 63 billones gastados. O sea, transferidos.
recursos para el sistema de aseguramiento. 2024, 83. 2023, 73, en el año en donde la nueva EPS hizo el mayor robo de todos. Y si miramos para atrás, los pasados gobiernos, hasta el 2015, pues el 2015 no fue sino de 31 billones. ¿Por qué nos están pidiendo más plata? No, que crezca la UPC, la unidad por persona, para darles más plata, pero si lo que le hemos dado es plata. Este cuadrito nos explica mejor el asunto. Estado de situación financiera, año 2023. Lo que presentaron la Supersalud era que el activo era 6.8, el pasivo 6.6. Ahí fue donde escondieron las facturas. Porque era 11 y presentaron 6.6 y les dio un patrimonio positivo de 143.000 millones. ¿Para qué? Pues para que no la interviniera. La nueva EPS venía presentando este tipo de contabilidad maquillada por billones que cualquier contador hubiera descubierto así. Pero nosotros los descubrimos. El gobierno, porque intervenimos la nueva EPS. Lo que ha sucedido ya en el tema de las ganancias y de las pérdidas, pues es lo mismo. Y entonces fueron al gobierno a decirle, oiga, démonos una plática del pueblo para ver si podemos sustentar esos gastos que son de servicios que nos debe el gobierno. Dijeron, esto es para decir que suba la UPC. Querían que el gobierno les diera 4.44 billones más para el año 2023, que solo se puede usar en servicios a los pacientes, pero para pagar las deudas del año 2022, 2021, 19, 18, etc. Es decir, querían estafar. Como la Supersalud es la que hace la intervención, entonces a la Supersalud le entregaban un balance satisfactorio que no permitía intervenir, y al Ministerio de Salud, que es el que da la plata, entonces le presentaban el balance de las grandes déficits sin decirles que habían escondido 5 billones en facturas. Que es interesante porque ustedes, ¿cómo así? En el gobierno de Duque, el ministro de Salud, señor Ruiz, creo que era, no hablaba con el superintendente de salud, señor Aristizábal, creo que se llamaba. O no hablaron en todo el gobierno, o sus funcionarios los engañaron. ¿Y por qué no le dijeron a Duque? O sí le dijeron a Duque y sí sabían, y entonces todo tuvo una manera de resolverse. Este es la nueva EPS. ¿Quiénes son los dueños? Ahí tienen, con subsidio, CAFAM, Compensar, Confenalco Antioquia, Confenalco Valle, Confandi. Y eso todo suma 50.1, el Estado 49.9. Nosotros somos casi en la mitad los dueños de la deuda. Sin embargo, nunca el Estado dirigió la nueva EPS en su existencia. Siempre fueron los que elegían con subsidio CAFAM, Compensar, Confenalco Antioquia, Confenalco Valle y Confandi. Es que el señor Cardona durante 15 años y el señor Vargalleras, Enrique, durante 10 años no se dieron cuenta de esto, que eran billones de pesos los que se escondían en facturas, que un estado contable que se presentaba al Ministerio de Salud era completamente diferente en billones de pesos, billones, al otro estado contable que se presentaba a la Superintendencia de Salud. Pues los reclamos de hospitales, clínicas, que además es el reclamo de médicas, enfermeras, etcétera, de proveedores de esos hospitales, porque no les han pagado, fue en esa época, 2008-2016, de 124.000 millones. Pues les reconocieron de esos 124.000 casi 40.000 millones, es decir, más o menos la tercera parte. Y se saldó desde 2008 al 2016, solo que los hospitales y clínicas habían reclamado 124.000 millones. Ahora, ¿qué pasó en el 2017-2024? Que lo que han reclamado como deuda en las que se han liquidado es 30.151.000 millones. Imagínense la diferencia de cantidades. Esto muestra cómo creció la crisis, pero lo reconocido por los liquidadores, en este caso 9.481.000, un poco menos de la tercera parte, pero miren lo que pasó con lo pagado. Ya no es lo mismo que en el periodo anterior, no es que las CPS liquidadas hayan pagado lo que dijo el liquidador, sino que en esta época del 17 al 24, de los 9.481.000 millones, las EPS liquidadas solo pagaron 1.047.000. ¿Qué creen que le pasó a los hospitales, clínicos, médicos, enfermeras, etcétera, de esas entidades que sí prestaban servicios IPS, que pidieron 30 billones y solo le dieron 1? Y aquí tenemos que diferenciar entonces varias cosas. 1, solución, que dejen de manejar dinero público. Lo dijimos desde el primer día, lo dijimos en campaña, lo dijimos antes. Nosotros ya lo hacemos en las intervenidas, no en el conjunto, pero ya lo hacemos en las intervenidas. No queda plata por ahí en las EPS ni en la nueva EPS, sino que giramos el recurso al hospital, a la clínica, al hospital público de primeras, que es la gran víctima de todo este sistema. 2,
hemos logrado que las EPS intervenidas empiecen a tener un sistema preventivo que no tenían, es decir, equipos de salud territorializados, y ya cubrimos todo el territorio nacional.